En los barrios de Lima, donde la poesía choca con el concreto, nació una voz que eligió el micrófono como arma y la palabra como escudo. Wario, el cofundador del legendario grupo Rapper School, no solo representa el hip hop peruano, lo encarna. Desde fines de los 90, su lírica ha sido testimonio de injusticia, espejo del barrio, puente entre generaciones. Hoy miles de kilómetros de casa, su mensaje sigue firme. Esto es más que una entrevista, es un viaje al corazón del hip hop de Perú. Hoy le tenemos a nada más y nada menos que al compañero Wario. Un aplauso para él todo. Gracias. Háblame un poco de ti, manito, Wario. Bien, mano, ya lo has dicho todo, creo. Sí, no, realmente porque tú tienes tu talento y me gusta tu música porque es una forma diferente de expresar lo que el barrio tiene, que hoy en día los artistas lo han olvidado un poco eso. Háblame un poco de ti, Wario. ¿Qué te trae por aquí, por Bruselas? Pues aquí, haciendo la conexión, tú sabes que todos los tratos de palabra siempre van por encima de cualquier trato de papel. Ahí habíamos hablado con Fénix, pues hace un tiempo para poder hacerlo realidad, ya que yo tenía pensado venir para Europa para poder hacer algunas fechas. Ya toqué en Londres, toqué en Madrid y ahora estamos acá en Bruselas haciéndolo realidad, ¿no? Sigue Torino, sigue Barcelona. Sí, y ¿cómo se dio ese de tú llegar aquí? Realmente porque pudiste haberlo hecho en América Latina, como está subiendo ahí el rap, y viniste aquí a Europa, si se le puede decir. ¿Por qué Europa y no Estados Unidos o América Latina? Pues América Latina sí voy a tocar también. De acá, terminando el tour, voy para Colombia, voy para Argentina. Antes de venir aquí estuve en Bolivia, estuve en Ecuador. Entonces es una plaza de la cual ya recorrió, y Europa también, a Dios gracias, he podido venir ya 3 veces presentando mi música, bueno, como Rapper School, y también como solista he venido 2 veces. Y nada, justo ahí con Fénix habíamos hablado el año pasado en París, si no me equivoco, en Francia, ¿no? Sí, ahí en el concierto que tuve allá en París. Y se quedó que sería chévere hacer algo acá, que también hay gente acá de la movida, y acá estamos, hermano. Sí, no, aquí hay muchos artistas realmente con súper talento, son súper talentosos y que tienen deseo de querer llegar. Saludo a la gente de, ¿cómo que le llaman? La familia. La banda Family. La banda de Family. La banda ellos Family. Pronto le vamos a estar haciendo también una pequeña entrevista a ellos, que tú estás junto con la familia, ¿no? ¿Verdad? La banda Family. ¿Cómo se dio también ese junte con ellos, llegar de aquí? ¿Cómo se dio eso? Pues por Fénix, mano, porque son de su grupo, son de su crew, y ahí está todo el parche reunido, la gente ahí con DR que venía también de lejos, ¿no? Se hizo todo el recorrido desde Madrid, por Francia, con mi causa Niga también, que hemos ido a recogerlo a Holanda, ¿no? Entonces como que todo se ha ido alineando para hoy día, ¿no? Poder hacer algo bonito, sí, que se marque un precedente del hip hop latino, no solamente el rap de Perú, del rap de Colombia, sino de que toda la masa latina está acá reunida haciendo una sola fuerza, ¿no? Que es el hip hop latinoamericano. Sí, pero ya que estamos hablando de lo que está pasando, vamos a entrar un poquito en materia para conocerle un poquito quién es el caballero que tenemos aquí. Hoy te tengo una pregunta que vamos a comenzar al principio. ¿Cómo surgió Rapper School? Y ¿cuáles recuerdos o qué buenos recuerdos tiene de Rapper School? Pues Rapper School surgió en el año 99, más o menos. Ya estudiábamos juntos en el mismo colegio. Es por eso que era escuela rapera en español, ¿no? En inglés es Rapper School. A mí se me ocurrió el nombre, lo propuse, quedó, terminamos el colegio en el 2001 y seguimos ahí con los integrantes, éramos más. Buenos recuerdos de todo, pues, hermano, los regalos de la música, que hemos podido viajar a diferentes países, conocer diferentes culturas, y gracias a la música, ¿no? Que podemos vivir del rap. Eso es como que la mejor herencia que hemos podido tener. Si tú tuvieras al Wario del 99, ¿qué le dirías? Que siga, que persista, pues, ¿no? Que no abandone los sueños por nada. Y que se mantenga real, con la misma esencia desde el día 1, con el amor al hip hop que hasta ahora prevalece, ¿no? ¿Cómo se le puede decir? ¿Qué representaba para ustedes ser rapero en un país tan complejo como Perú a finales de los 90? Pues al inicio era un hobby, era un pasatiempo, porque éramos chicos de 12, 13 años que
frecuentábamos el movimiento hip hop peruano, donde íbamos conociendo un poco de la cultura del graffiti, los DJs, el breakdance. En lo personal yo empecé bailando, yo era b-boy, empecé con el breaking y tuve una lesión y ahí fue que me puse a componer. Entonces, en un país donde la música popular no tiene nada que ver con el hip hop, poder embarcarte en ese rumbo es como que el doble de difícil, ¿no? La música nuestra no salía en la televisión, no salía en la radio, pero pasaron los años y nuestra música empezó a salir por radio, sin nosotros buscarlo, ¿me entiendes? Pudimos salir del país a diferentes lugares llevando nuestra música en diferentes festivales, y creo que eso fue también porque creímos, ¿no?, en el sueño del hip hop, de mantenerlo como tal, en estado puro, ¿no? Porque en el camino hemos podido quizás hacer otro tipo de música, otro tipo de género que era más fácil hacerlo, porque rimar es fácil, ¿me entiendes? Sí, eso te iba a preguntar, que si normalmente tu música siempre suele ser de reflexión y música de reclamo a la sociedad o ¿cómo se le puede decir? Al sistema. Sí, es el mensaje de Rapper School, ¿no? Desde siempre una voz de protesta, de incomodidad, de no quedarse callado, de no llevar, como te explico, como que algo ya especificado que te digan tienes que hacer esto. O sea, yo trabajaba en diferentes cosas, ¿me entiendes? Llegué a trabajar en un hospital, pero nunca me gustó recibir órdenes, que me digan qué hacer, a qué hora salir, a qué hora entrar, cómo hacerlo. Yo siempre quería ser mi jefe y hacer lo que yo quería, ¿me entiendes? En ese aspecto era bien rebelde desde chico. Sí. Entonces el rap fue para mí como que la conducción, el camino para yo poder canalizar todas esas emociones a través del rap, ¿no? Ok, eso mismo te iba a preguntar, porque realmente uno que vive en la vida de la calle pasa por mucho. ¿De qué te salvó el rap? No, a mí me ha salvado de mucho. Que tú te puedas decir, uff, ese pana andaba conmigo y me salvé de eso. La mayoría de mi generación, de allá de Lima, mis amistades, los que crecieron conmigo, o están en prisión, o algunos ya han fallecido, ¿no? Y los pocos que quedan como que están en la calle, están en otros pasos. Y el rap me salvó de muchas cosas. Yo he cometido mis errores también en mi pasado. Tuve que experimentar algunas cosas fuertes como para darme cuenta que ese no era el camino, pero el rap siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí sosteniéndome, pero eso fue por gracia de Dios, más que por el rap. Entonces Dios para mí es que me ha dado... ¿Era bien creyente? Sí. ¿Era bien creyente? Sí. O sea, lee horas y todo eso. Oro diario. Okay. Sí. No, porque normalmente la mayoría de personas hoy en día suelen decir que lo tienen gracias a su trabajo y no le dan la gracia a Dios, porque siempre... Cuando te acuestas, cuando te levantas, dale gracias a Dios porque es el que controla, es el que sabe. Seguimos aquí. ¿Por qué Warrior? Guerrero, luchador. Cuando era chico y dije, yo buscaba un AKA como para introducirme en la cultura hip hop. La mayoría buscábamos nombres en inglés, como que, ¿me entiendes? Algo diferente. Nosotros de Latinoamérica, como que algo wow, que suene... ¿Me entiendes? Con un flow. Sí, como eso. Entonces, yo como que dije, ¿qué significa guerrero, luchador, no warrior? Y me gusta cómo se escribe, cómo se puede tallar. Al inicio yo era como rapper, ponía. Y luego de ahí lo varié y era Rapper School. Para el nombre del grupo, y el mío fue Warrior, ¿no? ¿Sientes que ya dejaste tu legado o aún te falta suficiente por escribir? No, nunca es suficiente, ¿no? Nunca es bueno conformarse con lo que uno ha hecho, pero de una u otra manera soy consciente que con mi grupo y también con mi aporte como solista como que he dejado un precedente también, ¿no? Ya son casi 25, 26 años creo que por ahí que estoy haciendo rap, entonces tengo mi legado, son mis discos, mi música, mi mensaje, ¿sí me entiendes? ¿Qué representa el silencio para ti como rapero que ha pasado 20 años hablando? ¿En silencio? El silencio de un rapero, silencio. De no hablar de lo que está pasando en la sociedad. Como que... La crítica a lo que no va bien, porque okay. Que hay raperos que se suelen guiar por lo comercial y no
no dan quejas ni hablan de lo que pasa en el día a día en los barrios, así, porque tú después de 20 años, así se le puede decir, tú sigues hablando y quejándote del sistema y de los problemas. Hoy en día los que lo logran como tú, quizás se quedan en la zona de confort y hablan de las cosas buenas, pero dejan de hablar de las cosas malas que realmente tiene la vida. Claro, como que ya no les interesa, no tienen otros de repente expectativas con la música. Yo creo que mucho tiene que ver que no te enamoras suficientemente del hip hop. Yo llegué a esa conclusión porque, por ejemplo, tengo algunas amistades que son contemporáneos conmigo del 97, 98, 99 y que hicieron rap 6, 10 años, 15 años y ya no siguen haciendo rap. Entonces yo digo, tú dices, tú vas a la consistencia. Entonces ya como que no me daba de comer, no me solventaba. Hasta cierto punto yo puedo entender, ¿no? Pero de ahí a tratar de hacer otro tipo de género o de hacerse de la vista gorda de todo lo que estamos pasando por ahí, al menos en Latinoamérica, es como que eres cómplice del mismo sistema, ¿no? Negativo que no te ayuda a poder crecer como ser humano. Y tengo 2 o 3 preguntas más que quedan para ir combinando. ¿Qué mensaje le tiene a esos chicos de Perú que están comenzando hoy en día? Pues que sigan adelante, que nunca nadie les diga que no pueden, porque siempre se puede. Cree en Dios para que te dé la fortaleza espiritual y cuando tu fortaleza carnal se agote, te pueda dar una nueva opción de poder realizarlo. Y que lo hagas a conciencia. Acuérdate que todo lo que uno escribe en el papel y se graba ya no se va a poder borrar. El mensaje tiene que ser maduro, sabiendo que nos escuchan nuevas generaciones, ¿no? Más muchachos. Y eso que investiguen de dónde viene el hip hop, por qué empezó el hip hop, por qué hace hip hop, porque hoy en día muchos riman y es fácil hacer una letra, ¿no? Yo te hago una letra ahorita, en 10 minutos te hago una letra. Pero ser consciente de que somos cultura hip hop, que pertenecemos a una cultura, es otro mambo, hermano. Eso es bastante. ¿Y qué viene de Warrior? ¿Cuáles son los próximos eventos? Ya dijiste que te va a presentar, pero ¿cuáles son las canciones, los videos que vienen? Pues allá en Perú hemos trabajado algunos videos que los he dejado ahí en edición antes de venir acá. Ayer estrené un videoclip que grabé en Quito, Ecuador, con Sudamerican Films, que es una canción que se llama Hijos de la Música, pertenece a mi nueva producción Elevación, que es parte del show que voy a presentar aquí en Bruselas. Ese disco tiene 27 canciones, hay participaciones de MCs nacionales, internacionales, hay 4 DJs que metieron mano, diferentes productores de Costa Rica, de Ecuador, de Honduras, de Perú, etc. De ese disco pude sacar un EP de 4 canciones, de ese disco que regrabé con beats americanos y canadienses, que se llama Solo 4. Okay. Entonces es un formato mini CD, es algo pequeñito, eso. Y ahora estoy haciendo algunas colaboraciones, se viene también el nuevo disco de mi DJ Dead Angel, que sale en julio, y vamos a estrenar un videoclip que también hemos grabado allá, la canción llamada 3 balas, que va a salir con fuerza eso. El Warrior rapea no por fama, rapea por historia. En cada verso hay una denuncia, en cada barra una memoria, en cada canción un reflejo de Perú que muchas veces no sale en la noticia. Este Warrior, síganlo ahí. La cátedra, no hay que hablar mucho, un gusto y un placer. Muchas gracias, hermano, por permitirme. Vamos a estar haciéndole una pequeña entrevista a los compañeros de aquí de Bruselas, que lo invitaremos por ahí por el podcast. Recuerde que esto es Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa, tratando de entregarle a usted el contenido, los artistas que vienen aquí. Y nada, muchas gracias. Hablamos ahorita. La muerte también es parte de la vida. La suerte que te den ser el retén a tu movida. Bajadas, subidas, entradas, salidas, lápidas por vida rápida, sangra la herida. Jesús, estamos esperando tu venida, mientras que se siguen matando en las avenidas. Las buenas o aprendes a las malas. Paz para mis barrios latinos. Muchas gracias.